Pablo y Silas encarcelados. ¿Escuchamos el plan de Dios? En este capítulo hablamos sobre los trucos del demonio, el nombre de Jesús y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios. Hola, hoy estamos con Juliana Villegas, María Paula Gallegos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola, estamos hoy aquí en Levantando el Velo para nuestro podcast sobre Hechos de los Apóstoles. Estamos leyendo, haciendo una lectura de Hechos de los Apóstoles pausada, donde vamos compartiendo lo que esa lectura nos toca, nos dice, nos aviva de este caminar hacia el Señor, hacia la eternidad. Entonces leamos Hechos de los Apóstoles 16, del 11 en adelante. Yo creo que podemos leer un trozo. Recordemos pues que está Pablo viajando en esta oportunidad no está viajando con Bernabé, sino que se han separado y Bernabé se fue con Timoteo y Pablo se fue con Silas. Entonces dice, nos embarcamos en Troada y fuimos derechos a Somatracia y al día siguiente a Neápolis. De allí pasamos a Filipos, que es una de las principales ciudades de la demarcación de Macedonia y Colonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. El sábado salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Si quieres, miremos hasta ahí qué elementos encontramos que nos llamen la atención, María Paula. Bueno, pues a mí me llamó la atención esa parte que dice que el Señor le abrió el corazón para que ella pudiera como recibir las palabras de Pablo. Pienso que eso es un poco la oración que hice ahorita al comienzo, pidiéndole al Espíritu Santo que que nos abra, que nos ayude a escuchar qué es lo que quiere decir hoy en esta lectura. Entonces, pues me llamó la atención eso, que justo ahí, eso fue lo que hizo, ¿no? Abrirle el corazón para que ella pudiera escuchar. Sí, eso es bien interesante. Y lo otro también que a mí me llamó la atención es que les hablaran a las mujeres, porque si miramos un poco el contexto sociocultural de la época de Jesús y pues de sus apóstoles, no era a las mujeres a quienes normalmente se les enseñaba. Eso ya es algo revolucionario que Jesús mismo instaura, ¿no? Que la mujer es considerada como posible discípula, no como la esposa del discípulo o la hija del discípulo, sino que ella, las mujeres ya tenemos un lugar, podemos ser discípulas, ¿no? Entonces siento que eso es también bien, bien bonito. Y esa fuerza con que Lidia los invita a quedarse, ¿no? Dice, no, nos obligó a quedarnos en su casa, o sea, no tenían cómo decirle que no, porque pues ella dice, si creen que soy sincera en esta búsqueda, vengan y quédense en mi casa, ¿no? Entonces creo que hay muchos elementos que a mí como mujer me parece que este texto resalta positivamente del lugar que en el Nuevo Testamento venimos a ocupar o podemos llegar a ocupar las mujeres, ¿no? Si quieres, lees lo siguiente tú, para que no cansemos a la gente solo con mi voz. Listo. Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una esclava poseída de un espíritu adivino, que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado Pablo se volvió y dijo al espíritu:
el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza, ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres alborotan nuestra ciudad, son judíos y predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se amotinó contra ellos. Los magistrados les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarlos con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardara con todo cuidado. Este, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo. Bueno, Hasta esto ahí. está también muy interesante. Primero, digamos como esa experiencia de, por un lado, una mujer que está poseída, pero que como molestaba al espíritu era diciendo que ellos eran unos hombres de Dios. Me parece muy extraño que precisamente lo que estaba diciendo el espíritu era verdad. Es decir, estos son hombres de Dios, háganle caso, y estaba era poseída la mujer. No sé, ¿a ti qué te hace pensar eso? O sea, me parece un poco extraño, ¿no? Uno esperaría que, que estuviera más bien diciendo no les crean, no les crean, ¿no? Sí, pues yo pensaba en eso. Creo que un poco cómo funcionan los demonios es, y hemos hablado de eso en otros lugares, no sé si acá, pero que siempre tienen, de alguna manera están obligados a decir lo que hacen, ¿no? O sea, ellos pueden engañar, pueden hacer, digamos, que seducir al hombre para que peque o para que les haga caso a ellos y se aleje de Dios, pero en algún momento tienen que decir lo que están haciendo, ¿no? Sino que lo hacen a veces de formas tan evidentes que la gente no logra darse cuenta porque cree que no es cierto, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en las películas sí, en las cosas que ellos hacen todo el tiempo, como que hay manera de uno poder ver que ellos están diciendo lo que van haciendo, ¿no? Entonces pensaría que acá muestra justo eso, que por más de que ellos están ahí, tienen que aceptar quién es el Dios Altísimo, ¿no? Como que ellos eso no lo pueden negar, no pueden negar quién es. Me parece muy interesante esa explicación que das, porque yo pensaba un poco en lo mismo. Es como que a la hora del té, y más cuando se les confronta, tienen que decir la verdad, ¿no? Estos son temas un poco tabú, sobre todo en nuestra sociedad, porque primero, pues un gran logro del demonio ha sido convencer a todos de que él no existe y que el que hable de eso está loco. ¿M? Entonces, o es anticuado o está loco, entonces es una trampa porque queda uno sin argumentos, ¿no? Me parece muy valioso lo que aportas en ese sentido. De todas maneras, como que hay unos límites y ellos tienen que decir lo que hacen o cuando son confrontados o seguramente ante algo que se cae por su peso, tienen como que decir la verdad. Eso es, y pues seguramente muchos, de hecho, lo que pasó fue que como estaban era valiéndose, utilizando a esa mujer para lucrarse económicamente, lo que les dio rabia fue que perdieron la fuente de lucro. Entonces, por eso los meten a la cárcel, no porque creyeran o no creyeran en lo que estaban predicando, sino porque les había quitado a la mujer y digamos, los poderes de adivinación que tenía y que ellos estaban usufructuando, ¿no? Entonces, creo que en eso está bien valioso. Y me pareció también poderoso porque lo dijimos, tal vez fue en el programa de radio que tuvimos la oportunidad de hacer tú y yo hace unos días, que, que decía Libertad FM, quería hacerle la cuña a la emisora Libertad FM, y que todos los martes a las 11 tenemos un espacio para Levantando el Velo. Pues hace un par de martes hablábamos de esto y tú justamente me hacías la aclaración, que el poder está en el nombre de Jesús. Cuando Pablo le dice, se voltea y le dice, en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella, y en el mismo instante salió el demonio. Tú hacías esa aclaración en esa oportunidad de que es en el nombre de Jesús que los demonios no pueden resistir, porque
Jesús ya triunfó. Jesús, no, ningún demonio, por poderoso que sea, tiene nada que hacer en competencia, digamos, contra Jesús. En el nombre de Jesús ya está solucionado y vencido ese problema. Entonces, por eso, pues es interesante que Pablo comprende desde el principio que es en ese nombre que los demonios no pierden, que los demonios sí pierden todo su poder. Sí. Y entonces, bueno, entonces encierran a Pablo y a Silas, los mandan al calabozo. Ahí vamos a ver qué sigue. Sí, ¿sigues tú? Bueno, entonces hacia la medianoche Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Este texto es uno de mis favoritos de todos los tiempos, ¿no? Ahorita hablamos de eso. Sí. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Llegado el día, los pretores enviaron a los lictores a decir al carcelero: pon en libertad a esos hombres. El carcelero transmitió estas palabras a Pablo: los pretores han enviado a decir que os suelte. Ahora pues, salid y marchad. Pero Pablo les contestó: después de habernos azotado públicamente sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora quieren mandarnos de aquí a escondidas. Eso no, que vengan ellos a sacarnos. Los lictores transmitieron estas palabras a los pretores. Les entró miedo al oír que eran romanos. Vinieron y les rogaron que saliesen de la ciudad. Al salir de la cárcel se fueron a casa de Lidia, volvieron a ver a los hermanos, los animaron y se marcharon. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ese texto de conviértete tú y toda tu casa será salva, para mí desde muy niña lo tengo grabado. Y es una, digamos, de las promesas que yo siempre le pido al Señor, que Él es fiel y siempre cumple todo, y yo confío y espero en que eso sea cierto. Pero me gustó hoy leerlo dentro del contexto de todo lo que está pasando, porque si uno mira, lo que pasa es que cada situación, y esto es algo que también hemos hablado en otras oportunidades, cada situación puesta a los pies del Señor cumple un propósito. ¿Sí? Entonces uno puede decir, pero un terremoto, o sea, de un terremoto, ¿qué cosa buena puede salir? Y fíjate cómo de un terremoto sale la conversión de toda una familia y sale el que Pablo queda liberado y puede volver pues está en el proceso de ser liberado para poder seguir su camino, pero como de algo tan que uno dice, pero es que un terremoto sí no tiene por dónde, o sea, un terremoto uno solo lo ve como malo, ¿no? No sé tú qué piensas al respecto de esto. Sí, pues no sabría qué complementar a lo que dices. Pues además es curioso porque pues uno piensa, si hay un terremoto y se abren las puertas y se sueltan las cadenas de los presos, lo más lógico es que todos los presos salgan corriendo. Entonces también es un poco, así como hay otros pasajes que ya hemos leído algunos y leeremos otros, donde Pablo
un ángel va, abre la cárcel, se va y se presenta donde están los discípulos. ¿Por qué esta vez no se fue? No se fue porque, digamos que el Espíritu Santo lo está guiando porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Está tocando el corazón de un guardia. Y con tocar el corazón de ese guardia, está tocando el corazón de toda una familia. ¿Sí? Entonces, pues, tal vez Pablo de pronto ni es consciente por qué no se fue. Pero simplemente, no, vio que se iba a matar, no se mate, aquí estamos, no nos hemos ido. Y eso desencadena en que este hombre crea en lo que le ha escuchado oír lo que le ha escuchado decir a Pablo, ¿no? Otra cosa bonita, que no sé si tú has tenido esa experiencia, pero estaban en medio de la adversidad, estaban cantando y orando, ¿no? Estaban en oración, cantando himnos. Yo creo que a veces se nos olvida cómo ante la adversidad, qué mejor que ponerse uno a cantar y a orar, ¿no? Sí, a veces, digamos que orar, clamar, ayúdame Señor, por favor, cuando uno está en un momento difícil, sí, pero tomarse el tiempo como de alabar, es como ponerse en las manos de Él, o sea, yo estoy aquí en la cárcel, pero yo estoy alabándote, tú estás en control. Y viene, pues se desencadena todo esto, ¿no? El guardia no podía creer que nos hubieran escapado. Y entonces con qué sencillez dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que pienso que debe ser el clamor de uno todos los días? Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué tengo que hacer? Si uno se mantiene en esa sintonía, creo que la vida de uno va a tener mucho más sentido, mucho más significado. Y Pablo le contesta, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. ¿Cómo? O sea, es una respuesta lindísima. Bueno, no sé, María Paula, ¿tú qué más quisieras? Pues, y viene luego toda digamos, como la batalla que hace Pablo, porque es muy interesante. Pablo era élite, o sea, Pablo era ciudadano romano, Pablo era, ay, se me fue la palabra, era pues de los sacerdotes de la época, era un levita reconocido, era un levita tan reconocido que lo mandaban pues a perseguir a los que se desviaban de la fe, de la verdadera fe dentro del judaísmo, y por eso le empezó persiguiendo a los cristianos. Entonces, Pablo era un personaje. Pablo no era cualquier, digamos, persona ignorante, tal, y entonces él también se vale de eso, por un lado para exigir un trato, digamos, digno, pero por otro lado porque todo eso le va a ir abriendo puertas para poder llegar a predicar a más lugares y a más personas, ¿no? Entonces él dice, no, o sea, ¿cómo así? Nos azotaron, nos trataron mal y ahora quieren que salgamos hacia escondidas. No, que vengan y den la cara, ¿no? Los que hicieron esto, que en tu traducción dicen algo así como jueces y aquí dicen, los llaman pretores. ¿En qué versículo? Mira a ver cómo lo traducen ya te digo, en el 20, versículo 20. Dice, los presentaron a los magistrados y dijeron. Exacto, sí, es como los jueces, aquí esta versión las dos son Biblias de Jerusalén, pero esta versión lo traduce como pretores, como un nombre más, seguramente como estaban organizados Se te fue el sonido. seguramente como estaban organizados en Roma y todas sus colonias o sus tierras conquistadas. Bueno, entonces, efectivamente, pues ellos, ante la seguridad con la que habla Pablo, ante como la autoridad que él ejerce, pues le hacen caso, ¿no? Le hacen caso los enviados de los magistrados y finalmente los magistrados van y le piden pues que por favor, asustados. Y él va, se despide, no sale corriendo ni a escondidas ni nada, sino va, se despide de sus hermanos, vuelve a la casa de Lidia
y emprende pues continúa su viaje misionero. Ahí ya terminaríamos el capítulo 16. No sé, María Paula, si tú quisieras agregar algo o si hacemos un momento de oración, pues a partir de este texto. Sí, pues agregar con respecto a esto del carcelero, yo creo que, pues que para, digamos, aplicarlo a nuestra vida, sí pienso que uno a veces se le olvida como o sea, que uno no sabe cuál es el plan de Dios en cada cosa que le pide a uno hacer, ¿sí? Entonces o por lo menos me pasa a mí mucho que yo digo, no, pero ¿para qué voy a decir esto? Sí, pues eso no le va a cambiar la vida a la persona, o ¿para qué le digo esto? Sí, que a uno le llega como, dígale tal cosa, no, pero ¿para qué? O se va a reír, o eso no, pues me va a mirar mal, me va a mirar feo. Pero yo pienso que ese tipo de cosas uno no sabe, o sea, uno no sabe qué ha hecho el Señor en esa persona y qué va a ser una palabra en un momento determinado a alguien, ¿sí? Entonces pienso que cuando uno tiene como esos impulsos de decir algo, de llevar una palabra o de un abrazo, o de, no sé, cosas que pueden ser muy simples, pienso que uno debe como hacerlo y no tener miedo porque por lo menos a mí me ha pasado cuando logro vencer ese miedo y decir, no, tengo que decir esto, tengo que hacer esto, como que se recibe de una buena manera, porque uno no sabe lo que digo, todo, cómo ha ido el Señor, como que como allanando ese camino El camino. para que la palabra que uno va a decir coja fruto, o por lo menos quede la semilla ahí, ¿sí? Entonces pienso que también como es estar alerta no solamente a como a actuar o a hacer lo que el Señor le vaya pidiendo a uno en la vida de uno, sino también hablar en el momento que corresponda, o sí, o sonreír, o abrazar, o bueno, lo que corresponda, porque uno a veces se priva de eso y puede estar, digamos que, cerrando puertas a otras personas para acercarse al Señor. Es verdad, estoy muy de acuerdo contigo y digamos que yo trato de hacer eso, como de mantenerse uno en esa actitud de que tal vez, aunque sea la cosa más tonta del mundo, tal vez el Señor tiene algo que decir en ese momento. Y si uno vive como buscando anunciarlo, hablar de lo que Él ha hecho en la vida de uno, invitar a otros a que emprendan ese caminar hacia Él, y si uno está en esa actitud todo el tiempo, que no es fácil, porque por más de que uno le dedique esfuerzo, tiempo, con cierta frecuencia también a mí me pasa, se me olvida o no lo hago, ¿sí? Pero cuando me mantengo así, uno empieza a ver eso que tú dices, como, uy, dije una palabra y esta persona empieza a hablar cantidad de cosas. Esta mañana me pasó, la señora pues que me ayuda a arreglarme las uñas. Entonces yo, no sé, empecé y pensé, pero tengo que hablarle algo como de lo que Dios hace por uno, no solamente como los problemas que tenemos todos en la vida, pues ella tiene los de ella, yo tengo los míos. Y dije una frase nomás, ¿no? Y ella empezó a hablar de que cuando se había muerto su hermana, había sentido mucha rabia hacia Dios, que estaba trabajando en eso. Entonces, como que lo que tú dices realmente es cierto. Uno no sabe qué el Señor está preparando en el otro y cómo el que yo me abra y me preste para ser su instrumento, así sea una palabra que uno dice, pero bueno, esta palabrita o esta frase, ¿en qué puede afectar? Y puede ser una llave que le abra como opciones y puertas al otro para seguir al Señor, ¿no? Entonces creo que muy valioso eso. Bueno, entonces terminemos, Señor. Te damos gracias por este rato, por este poder compartir, por tener tu palabra, para poder leerla, para poder meditarla. Gracias por este espacio en Levantando el Velo, por las personas que caminan con nosotros y que lo hacen posible. Queremos poner en tus manos a todas las personas que escuchan estos videos, que siguen este podcast, que los bendigas, que toques sus corazones como has tocado y tocas los nuestros todo el tiempo. Todo esto, Padre eterno, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, los invitamos a que si este es el primer capítulo que han escuchado, entren a nuestro canal de YouTube o a Spotify, revisen todos los episodios que ya hemos hecho. Estamos ahorita en Hechos de los Apóstoles, pero ya hicimos el Evangelio de San Marcos. Entonces los invitamos a que los escuchen, a que nos sigan, que se suscriban al canal y si les gusta que lo compartan con sus amigos. Gracias. Hola, si te gusta el video no te olvides de suscribirte. Toca la campanita, compártelo con tus amigos.